Bien, mis queridos amigos, estamos ya de vuelta y vamos a iniciar nuestra secuencia de entrevistas y por supuesto para ello le damos la bienvenida a nuestro especialista, el doctor José Cárdenas. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Fiorelli también he recordado, Fiorelli porque ella siempre está de vacaciones. Así es, Claudita, doctor. siempre es grato, sabemos. Hace un rato estamos conversando, fuera de cámara decíamos, qué bonito es sentir también que una persona goce sus vacaciones y también alguien que nos reemplaza como tú. Y estaremos acá, justo también con nuestros oyentes, para poder estar viendo el tema de hoy día, ¿no? Las personas doctor. con Discapacidad, exacto, doctor. Vamos a estar hablando acerca de sus derechos y beneficios. Un tema que de repente podemos dar por sentados y decir, bueno, sí, ya es obvio cuáles son los derechos, cuáles son sus, de repente sus beneficios, pero hay muchos otros beneficios y derechos que de repente no conocemos y es importante desarrollarlos, doctor. O por lo menos comprender el contexto de una persona con discapacidad, ¿no? Así es. ¿Cómo es que se da esta situación jurídica? No le llamo situación física, sino situación jurídica. Así es. Y cómo la sociedad ha venido respondiendo y también cómo nosotros como personas estamos reaccionando frente a este tipo de circunstancias. De eso vamos a tratar de hablar hoy. Excelente, doctor, me parece súper bien. Y bueno, creo que podemos empezar conceptualizando, ¿no? Justamente lo que usted nos dice. ¿A qué se le llama una persona, ¿no?, con discapacidad? Dentro de este contexto que estás mencionando, Claudita, efectivamente, primero entendamos que hoy, en el siglo XXI, ya hablar de la persona humana es hablar de todos en general. No hablamos de ningún tipo de característica que discrimine a uno de otro. Los seres humanos son iguales entre sí y entre ellos deben comprender y respetarse y entender que somos una colectividad. Este principio de igualdad que lo reconoce y lo recoge no solamente declaraciones de las Naciones Unidas, en el protocolo de personas con discapacidad o la Constitución Política, el Código Civil y otras leyes, entre ellas las que buscan la no discriminación, son justamente las que nos ponen en un estatus de ser sujetos de derecho. Y eso quisiera que los amigos lo entendamos, no somos objetos de derecho. Objeto de derecho es un patrimonio, es un vehículo, una casa, el tratamiento que le damos a un empleo, en fin. Pero la persona humana es el ser central de la sociedad humana. En este sentido, la persona con discapacidad no es más que esta persona sujeto de estos mismos derechos que por alguna razón disminuyen, por eso hablamos de la discapacidad, disminuyen su capacidad de ejercicio para efecto de poder gozar igual que todos los mismos derechos y obligaciones que una sociedad como la nuestra, que con todos sus defectos reconoce y respeta en forma social por lo menos la integridad y la igualdad de las personas, entonces aceptamos de que debemos tratarnos como iguales. Las personas con discapacidad entonces son aquellos seres humanos como nosotros, como cualquiera, que por alguna razón adquirida o congénita puede llegar a tener disminución de sus habilidades que afectan las oportunidades de igualdad de ejercicio en una sociedad. Entonces, como vemos, parece un poco abstracto, ¿no? Pero tiene contenido en la medida que hablamos de disminución de habilidades, que pueden ser motoras, psíquicas, psicológicas, que nos afectan la posibilidad de ejercer ejercicios. Poder ir, por ejemplo, a unas personas que no pueden trasladarse de repente a los servicios higiénicos. Entonces, es diferente en nosotros que lo tomamos como algo habitual. Entonces, como vemos, esa capacidad de ejercicio, de gozar, de disponer un ambiente adecuado, etcétera, oportunidad de trabajo, se afectan cuando una persona sufre estas limitaciones. Entonces hablamos de la persona con discapacidad y la política pública, por lo menos en el Perú y en otros países, trata de buscar mecanismos de inserción y de equilibrio que garanticen un ejercicio, diré, mejorado, en su caso no igualitario totalmente, pero que compense esa discapacidad. Claro que sí, doctor, importante tener todos estos puntos en cuenta, creo que ha quedado bastante claro para todos nuestros televidentes, y tener en cuenta también de que no son solo estas limitaciones físicas, sino también psicológicas, porque muchas veces podemos ver una persona y poder adelantarnos a juzgar y decir, bueno, pero yo la veo, es una persona que se puede mover, camina como todos, no tiene ninguna limitación aparente, pero cuentan también estas limitaciones físicas, por supuesto, y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Mira, en Perú tenemos aproximadamente, de acuerdo a la estadística última del INE, casi 5 millones de personas con discapacidad.
Pero eso implica también comprender, como decías bien, qué tipo de discapacidad, eso abre el tema de qué tipo de discapacidad y cómo se clasifican, ¿no? Las discapacidades pueden ser, en primer lugar, tener varias clasificaciones, pero las más relevantes son, primero, por la temporalidad. Algunas son temporales, ¿no? Estoy clavando un clavo y me doy el golpe. Claro. Una discapacidad evidentemente parcial, temporal, que va a durar el tiempo que me dure la lesión. Claro. Entonces, las discapacidades temporales se transcurren en el tiempo, pero también se van a recuperar o se van a diluir, y entonces recupera uno su plena capacidad. Las permanentes son aquellas que se van a mantener en el tiempo. Una amputación de un brazo, una mano, un pie, ya es una cosa más delicada y esto genera una permanencia. Entonces, la primera clasificación es en cuanto al tiempo, si es temporal o es permanente. La segunda clasificación tiene que ver mucho con el tipo de afectación en la persona. Por ejemplo, hay algunas afectaciones que son, normalmente se clasifican 4. Aquellas que son sensoriales, ¿no? Vinculadas a los órganos de los sentidos, ¿no? La visión, el habla, el oído, ¿no? El tacto. Claro. Aquellas que son vinculadas a la locomoción o físicas, ¿no? El traslado, poder caminar, normalmente las extremidades inferiores sean por algunas afecciones, que pueden ser enfermedades, accidentes, en fin. La otra es aquella que tiene que ver con lo que le decías, el conocimiento. Hay que distinguir entre cognición y afectación mental. La cognición es la limitación para poder comprender algunos aspectos, lo que llamamos a veces, en cierta manera, retrasos, ¿no? Del aprendizaje, que puede buscar otras formas, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes autistas, los chicos, tienen una limitación de aprendizaje ordinario, parecido al que recibimos en la escuela regular. Pero si le damos una atención especial, tienden a superar ello y mejorar todavía, y desarrollar sus potenciales y habilidades. Entonces, como vemos, el tema, hay que distinguir el tema de la limitación de comprensión con la de una disminución ya de la intelectualidad producto de una enfermedad mental. Y aquellas últimas son aquellas que están vinculadas a la psicosis, paranoias, esquizofrenias, ¿no? Entonces, como vemos, casi la mayoría de ellas, sobre todo las dos primeras, pueden ser temporales o permanentes. En cambio, las últimas son regresivas o son progresivas. Exacto. Entonces, esa clasificación, ¿quién lo hace? El Instituto de Medicina Legal. Pero también últimamente con la ley 29973, me parece que es, sí, correcto, 29973, es la que ya se dio esta facultad a CONADIS. Entonces, CONADIS, la institución pública que se encarga de clasificar estas discapacidades para efecto de determinar el grado de discapacidad, porque dentro de estas 4 se da también que hay 5 subdivisiones dependiendo del porcentaje de afectación. Entonces tenemos que ver 2 niveles. Por supuesto. Primero, tipo de discapacidad y después porcentaje. Y ahí surge que está la leve, la moderada, la grave, la muy grave. Y la primera me salté, la primera que es casi muy temporal, casi nula, ¿no? Por ejemplo, una discapacidad, pues reitero, se me inflamó la muela, no puedo hablar bien, qué sé yo. Pues, y esto ya se considera incapacidad. Se puede, literalmente es una discapacidad porque no puedo hablar, me han hecho una cirugía pequeña, dental, qué sé yo. Pero eso es por la semana, ¿no? Los 3, 5 días ya está. Entonces no clasifica, por eso está en 0. Las siguientes van de 25 en 25. 0 a 24, después empieza 25 a 49 y así hasta llegar a más de 75. Este porcentaje de discapacidad es el que va a determinar los beneficios que pudieran solicitar para efecto de poder gozar de algunas políticas públicas que tienen beneficios para este tipo. Ahora, y termino esto en cuanto a clasificaciones, que no es es complejo, pero por lo menos estoy tratando de enfocar. También las discapacidades pueden ser, ojo, congénitas, que ya vienen con el nacimiento, o en su caso adquiridas, producto de una enfermedad, o producto de repente de un hecho fortuito, nada deseable, como es, por ejemplo, un accidente de tránsito. Claro. ¿No? Entonces, como podemos ver, hay un conjunto de criterios para poder clasificar a la persona con discapacidad y poder determinar qué beneficios tiene por su temporalidad, su gravedad y el tipo de discapacidad. Definitivamente, doctor, súper importante entonces conocer un poquito acerca de la clasificación. Como usted dice, es un tema bastante extenso, pero ha quedado bastante claro, estoy segura, para todos nuestros televidentes. Doctor, esto del CONADIS, ¿no? ¿Es algo nuevo? ¿Ya se conoce hace buen tiempo? Porque ahora podemos ver, al menos particularmente hablo, en todos los eventos, cuando vas a comprar alguna entrada o algo, hay
hay un precio especial para las personas con CONADIS. Y antiguamente yo no veía esto, ¿no? Porque no era muy visto, y ahora sí lo veo en todo lado que hay algo especial para las personas con CONADIS. El Perú, desde que se inserta en la política internacional, o sea, una política pública, humana, de humanidad, que llamémosle política inclusiva, y permíteme en este punto, es un ejercicio de un derecho humano y lo tutela la Corte Interamericana, por si acaso, la Comisión Interamericana. Entonces, a veces cuando decimos, nos queremos retirar de la Corte, el Pacto de San José, cuidado, estaríamos quitándonos también de esos escenarios de protección. Por supuesto. Porque esos escenarios exigen que el Estado peruano cumpla con desarrollar políticas internas que garanticen el ejercicio, como dices bien, la inclusión y los mecanismos de adecuamiento que pudieran haber en entidades públicas y privadas y en la misma sociedad para efecto de poder incluir a las personas. Y reitero, ese desbalance que tienen de circular en la calle, por ejemplo, ayuden a caminar mejor a una persona visualmente discapacitada, ¿no? Lo que antes no había, antes, bueno, sigue habiendo veredas con un montón de huecos, eso es cierto, pero hemos visto que en las construcciones modernas, sobre todo las que hace el Estado, con todos sus defectos, reitero, tiene una estructura diferente, ¿no? Vemos que a veces hay como una canaleta en el centro de la vereda, y esa canaleta es justamente para los invidentes, para que ellos con su bastoncito sientan la línea de conducción que está en el centro, no está en el borde de la vereda ni está al costado de la pared donde puede haber un letrero que pueda golpearlos. Está en el centro. Entonces fíjate cómo ese detallito que a veces lo vemos, para que esto incomoda caminar, pero no es para ellos. ¿Tienen por qué? O en la bajadita de la discapacidad. Me acuerdo que una vez las veredas que antes eran rectangulares, después empezaron a generarle los declives en ciertas zonas, y el que menos, yo también alguna vez me resbalé porque no estábamos acostumbrados a tener en el camino un desvío, una pendiente que nos permita. Entonces, bueno, un desnivel. Efectivamente, entonces, como vemos, parece mentira, pero estas políticas son las inclusivas. Entonces, como dices bien, poco a poco también se dando en el ámbito laboral, la inclusión laboral, hay un porcentaje, 5% de personas con discapacidad que cada empresa debe incluir, cuando tienen trabajadores más de 20, y así sucesivamente el Ministerio del Trabajo, no solamente CONADIS, el Ministerio de Educación, en las políticas de los planes curriculares, tanto de las mallas de educación regular, instituciones y universidades, también en la universidad, por ejemplo, donde obviamente somos docentes, y también vemos que hay cursos de humanismo, y entre ellos están aquellas de inclusión, de multiculturalidad, que ayudan a ir comprendiendo, mejorando que la sociedad en conjunto adopte una cultura de inclusión frente a las personas que tengan esta discapacidad. A veces lo vemos como un hecho ajeno, pero nada como tener una persona dentro de la familia o en el entorno familiar que tenga esta discapacidad para comprender la importancia que es de incluirlos o la importancia que es respetarlos. Por supuesto, doctor. Y hablando en sí, en el centro, en el corazón del tema, ¿cuáles vendrían a ser los beneficios más resaltantes que tienen las personas con discapacidad? Podemos dividir en tres aspectos. Primero, social, económico y político. Tres campos, diremos, tres enfoques. En el aspecto social es el que estamos hablando, ¿no? La sensibilización que debemos tener frente a una persona con discapacidad, el respeto, qué sé yo, ven una persona. Por ejemplo, hace poco ahorita estaba con la Avenida Independencia, y hay un señor que, respetable por supuesto, un sillita de ruedas, se está pidiendo en el centro, y estaba en la línea que me divide la Avenida Independencia, que es una avenida de alto tránsito, y el taxi venía bajando por el lado izquierdo, y una combi se empieza a desplazar hacia el lado izquierdo a sabiendas que lo estaba cerrando al taxi, y el taxi tendría que abrirse y prácticamente iba a ir sobre el señor con discapacidad. Entonces, falta de sensibilidad del conductor de la combi, de poder comprender que si yo inclino mi vehículo, obligo al que viene atrás a mi izquierda a desplazarse a la izquierda y iba a impactarlo al señor. Entonces, esas cosas son un ejemplo de cómo debemos ir creando una cultura de sensibilización en el ámbito social. ¿Okay? El ámbito social es el trato, la relación humana y la consideración, sin llegar a la sensación de hacerlo sentir mal, ¿no? Porque no se trata de una piedad, se trata de una comprensión de la situación concreta. Y eso ayuda a que la otra persona se sienta respetada, ¿no? Entonces, no decir, ese es un tema ya de actitudes, de conducta social. En el ámbito político, el Estado, como dije, también ha desarrollado políticas que están en la ley de personas con discapacidad y obligan a que, de alguna manera, habíamos dicho, se vaya creando formas de adecuamiento e inclusión. Y en el ámbito económico, el Ministerio de Trabajo está encargado de que
promueva la empleabilidad de estas personas para efecto que se vayan insertando en porcentajes en las empresas. Entonces, como dije, había un porcentaje del 5% que puede subir o no, o puede ser a criterio de la empresa, es no menos de 5. Yo puedo tener 10, 15, 20. Eso depende de la persona. Y también, por supuesto, depende de las habilidades, ¿no? Porque una persona adulta, mayor de edad, no es discapacitada, pero está dentro de las personas vulnerables. Entonces, ojo, la persona adulta mayor de edad, estamos hablando de 60 para arriba, los adultos mayores, yo soy adulto mayor. Claro. Sin embargo, hay otros que tienen de repente diferentes condiciones y tienen más posibilidades de no ser considerados. Entonces tenemos que garantizar también su inclusión. O sea, no solamente es política para personas con discapacidad, es política para personas de los grupos vulnerables. Y son 14 grupos vulnerables donde las personas con discapacidad solo es uno de ellas. Ahora, imagínate la magnitud de lo que es hablar de personas con vulnerabilidad. Y esto está en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que no debemos olvidar, que debe estar vigente. Hay uno que ha concluido recién, pero debe renovarse, para efecto de que tenga plena vigencia, porque la política pública dice que el Plan Nacional de Derechos Humanos, que incluye a las personas con vulnerabilidad, entre ellas las personas con discapacidad, es una obligación de todo el sector público integrarlos en ello. Entonces, eso es dentro de las políticas públicas. Y por último, tenemos el tema de que cada sector, como tenemos gobiernos regionales desconcentrados en el Perú, cada gobierno regional también tiene que desarrollar políticas públicas de inclusión que garanticen el acceso económico de estas personas, ¿no? También promoviendo el empleo, las MIPES, las pymes, etcétera, etcétera. Eso en el ámbito de políticas públicas. Quiero sellarlo, nomás no sé si está suelto, de que cuando una persona con discapacidad temporal o permanente, producto de un accidente de tránsito, tiene derecho a gozar también de los beneficios que el SOAT le entrega a través de las indemnizaciones. Entonces, y en eso hay que tener mucho cuidado, porque en esa parte sí es tan sensible el accidente de tránsito. Muchas veces el tope del monto indemnizatorio se agota en la primera instancia, que es la atención de urgencia. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque lo menciono porque hace poco hemos visto varios casos donde el tope es 100 y en la primera instancia de emergencia por ser privada se agotan el 80%. Y cuando la persona queda con secuelas del accidente ya no tiene con qué cubrir. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte de hacer uso también adecuado de estos beneficios y saber y conocerlos. Ahora por cultura general. Cuando uno está inmerso en el tema, averiguar antes de la necesidad. Y durante la necesidad que surja, no estoy hablando de accidentes de tránsito en general, sino en todo sentido, también conocerlo para saber ejercer el derecho. Por supuesto, doctor. Es entonces, preciso sería de que todas las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad se identifiquen, cuentan con alguna identificación, doctor. Para identificar, como dices bien, o por lo menos para poder acreditar la situación legal que dependa, repito, del tipo de discapacidad, del grado de discapacidad, CONADIS clasifica y diremos que nos otorga una credencial que nos indica la discapacidad. Por ejemplo, en el sistema de justicia, que es donde más estamos ejerciendo, vemos, por ejemplo, que antes las personas con discapacidad leve o moderada tenían que tener apoderado judicial para intervenir en procesos. Hoy día ya no. Ya no. Se le exige que sea la persona con leve o moderada la que pueda tener incluso retardo moderado, retardo mental moderado, estoy hablando de retardo mental moderado, entonces pueda de alguna manera ejercer el derecho por sí misma o a través de la ley de custodia, de apoyos y salvaguardas, poder designar libremente: yo quiero que el señor me represente, porque no puedo ir al juzgado, tengo discapacidad locomotora. No, pero eso no quiere decir que no pueda ir o que yo tenga que nombrarme un curador procesal, que antes usábamos en términos judiciales. Entonces, como vemos, en cada sector hay formas especiales de compensar estas discapacidades. Claro que sí, doctor. Hemos abarcado, creo, en sí todos los temas. Ha quedado bastante claro, doctor. Y bueno, por supuesto, agradecerle por esa entrevista y pedirle, por favor, que haga la invitación a nuestro público. ¿Cómo es que pueden contar con su asesoría y ponerse en contacto con usted? Básicamente, amigos televidentes, al 95-958-1961, siempre por WhatsApp, indicando que es el nombre del Nuevo Día Magazine. Por supuesto. Y por supuesto, terminando diciendo que en Arequipa, en Santa Marta, 304-205.
cerca. Muy bien, perfecto. Ahí está apareciendo igual la información en pantalla. Mis queridos amigos, hemos estado hoy con nuestro especialista, el abogado José Cárdenas, por supuesto tocando este tema tan importante sobre los derechos y beneficios de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Un honor, doctor. Que tenga Claudita. un Buenos días, excelente amigos. día. Vamos a una pequeña pausa, mis amigos, pero volvemos con mucho más todavía aquí en el magazine.